Deja de ver tu tiempo de espera en Dios como un periodo de prueba. Dios no te está probando, Dios te está moldeando para las cosas maravillosas que tiene para ti. Y eso nos lo demuestra el capítulo 2 del libro de Éxodo. Nos dice, por aquella época un hombre de la tribu de Levi se casó con una mujer de la misma tribu. Después de un tiempo la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Este niño era tan hermoso que la madre lo mantuvo escondido por 3 meses. Recordemos que la orden del faraón fue matar a los niños recién nacidos, sin embargo su madre tuvo mucha fe y nos dice que fueron 3 meses porque recordemos que el número 3 en la Biblia habla de la plenitud y la perfección dentro de los planes de Dios. La fe de su madre fue tan grande que ella prefirió mantenerlo escondido a costa de su propia seguridad y la de su familia. Pero cuando ya no pudo más, lo mandó al río Nilo dentro de una cesta. ¿Por qué razón? Porque después vemos que el faraón cambia su indicación y dice que todos los niños sean arrojados al río Nilo, así que la madre cumplió lo que dijo faraón, pero claro, dentro de una canasta. La hermana del bebé lo estuvo vigilando desde lejos para ver qué pasaba con él. Entonces vio que llegaba a bañarse la princesa de una de las hijas del faraón. Mientras caminaba por la orilla, con sus damas de compañía vio la pequeña cesta. Cuando la abrió vio un bebé que lloraba y se sintió conmovida. Vean cómo obra Dios en todas las cosas. Dios hizo que esta princesa se fuera a bañar en ese momento exacto al río Nilo, que abriera la cesta y se sintiera conmovida por el bebé. No lo vio como un simple hebreo que merecía morir, lo vio con compasión y ternura, porque ese es Dios obrando a través de las pequeñas cosas y las pequeñas acciones. Entonces la hermana del niño se acercó y le preguntó a la princesa, ¿quiere que vaya por una mujer hebrea para que le cuide al niño? Sí, anda. La muchacha corrió a su casa y regresó con su madre. Y la princesa le dijo, lleva a este niño a tu casa y cuídamelo, te pagaré bien. Ella pues se lo llevó a su casa y lo cuidó. Cuando el niño creció, la madre se lo llevó a la princesa y luego ella lo adoptó como hijo suyo. Lo llamó Moisés porque lo había sacado de las aguas. Vean la gratitud que tuvo Dios hacia esta mujer, la gracia, porque el hecho de que su madre hubiera tenido fe fue pagada por Dios en sobremanera. Ella terminó criando a su propio hijo y además recibió un pago para cuidar a su propio hijo. Y lo curioso es que Moisés se llama así porque fue sacado de las aguas, y esto nos reflejaría también el propósito que tenía Moisés, sacar por medio de las aguas al pueblo de Israel mediante la mano de Dios. Entonces Dios no falla en sus planes. Huida de Moisés a Madián. Un día, cuando Moisés ya había crecido, salió a visitar a los hebreos y vio la terrible condición en la que se encontraban. Durante esta visita vio un egipcio que golpeaba a un hebreo, a un compatriota suyo. Fíjense cómo Moisés empieza a despertar la conciencia que hay dentro de sí, se da cuenta que él no pertenece a los egipcios, él no pertenece a aquellos que esclavizan, él es un hombre que nació para ser libre y que tiene un propósito de Dios. Por esa razón, Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo viera. Moisés sabía que lo que estaba a punto de obrar iba a ser el mal. Por eso es que él tenía miedo y por eso voltea a todos lados. Mata al egipcio y lo sepulta en la arena, creyendo que de esa manera su mal quedaría enterrado. Al día siguiente volvió a visitar a los hebreos y vio que dos estaban peleando. Entonces, nos enseña una cosa importante. Moisés dejó que la ira colérica lo abrumara tanto que lo desconectara y dejó de pensar y comenzó a obrar el mal. Y básicamente así es como funciona la ira. Hoy en día controlar la ira tal vez es complicado. ¿Por qué razón? Porque estamos rodeados de estímulos que nos pueden llegar a detonar reacciones iracundas. La razón es que muchas veces sentimos que estamos siendo transgredidos en nuestros derechos, pero por eso Dios es muy reiterativo en su palabra y nos dice que nos autodominemos, porque la ira nos puede llevar a cometer actos como lo que cometió Moisés, que pueden ser el asesinato, y lo que tú no quieres es esclavizarte al mundo mediante la ira colérica, pero la ira colérica hace que te desconectes de Dios y te vuelvas un esclavo del mundo. Y yo por eso hoy te invitaría a que si te llegas a encontrar con egipcios en tu vida, que son todas aquellas personas que tal vez detonen situaciones de ira en ti, no los veas como enemigos, velos como preparadores o entrenadores personales gratuitos, donde tú vas a estar moldeando tu carácter para evitar caer en momentos de ira. Continuemos.
Moisés le dice a sus compañeros hebreos: ¿por qué golpeas a tu hermano de esta manera? En él entra lo que se llama ira justa, que es ese momento donde ve una injusticia y él trata de calmarla a través de una pregunta o a través de un cuestionamiento para que las personas dejaran de pelear. Sin embargo, le responden de la siguiente manera: ¿quién te crees tú? Supongo que te crees príncipe y juez. ¿Quieres matarme también como lo hiciste con el egipcio ayer? En ese momento Moisés se dio cuenta de lo que había hecho y se asustó. Se asustó porque él sabía que eso iba a caer en una pena de muerte. Y en efecto, cuando Faraón se enteró, ordenó que Moisés fuera arrestado y ejecutado, pero Moisés huyó hacia la tierra de Madián. Al llegar allá se sentó junto a un pozo. Y es bien curioso cómo funcionan los planes de Dios, porque miren, Abraham se unió a una mujer llamada Setura, de Setura nació un hijo llamado Madián, y Madián se fue a trasladar al desierto, y allí tuvo una descendencia, y esa descendencia fue la que recibe a Moisés cuando él sale huyendo de Egipto. Moisés estaba allí sentado cuando llegaron 7 muchachas a sacar agua del pozo. El número 7 en la Biblia representa la culminación perfecta del plan de Dios y no quiere decir que Dios haya acabado de obrar con Moisés. Sin embargo, acabó el ciclo de Moisés como egipcio y iba a comenzar el ciclo de Moisés como libertador. Estas muchachas llegaron para llenar los abrevaderos y darles de beber a las ovejas de su padre. Las 7 eran hijas del sacerdote de Madián. Pero los pastores que estaban allí querían impedir que ellas sacaran agua. Moisés acudió a su ayuda y las libró de los pastores y les dio de beber a las ovejas. Recordemos que yo ya lo había mencionado en capítulos anteriores. Cuando vemos un pozo de agua se asemeja que la bendición de Dios se aproxima. Por lo tanto, es que Moisés refleja su verdadero carácter. Su carácter era de un hombre protector. No era perfecto, pero un hombre protector. Era un hombre sumamente empático y era un hombre que reflejaba cualidades buenas de Dios. Cuando las muchachas volvieron con su padre Raguel, también llamado Jetro, les preguntó: ¿cómo es que pudieron regresar hoy tan temprano? Y ellas le dijeron: un egipcio nos defendió de los pastores y sacó agua y le dio de beber a los rebaños. Y entonces el padre les dijo: bueno, ¿y él dónde está? ¿Lo dejaron allá? Invítenlo a comer. Moisés aceptó la invitación y acabó quedándose a vivir con ellos. Después de un tiempo, Reuel le dio por esposa a Séfora, una de sus hijas. Tuvieron un hijo y Moisés lo llamó por nombre Gersón, porque dijo: soy forastero en esta tierra extraña. Vean cómo Moisés se sentía que no pertenecía en este lugar. Es decir, que una parte de él todavía añoraba el estar en Egipto y sobre todo el tratar de rescatar probablemente a sus hermanos hebreos. Pasaron muchos años ahí y murió el faraón. Los israelitas, sin embargo, gemían bajo su pesada carga, profundamente atribulados por la esclavitud, y lloraban amargamente delante de Dios. Dios oyó sus lamentos desde el cielo y se acordó del pacto de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, de hacer regresar a sus descendientes de la tierra de Canaán. Los miró desde lo alto y decidió ayudarlos. No quiere decir que Dios haya olvidado del pueblo de Israel. Sin embargo, en esa tribulación estaban siendo preparados. ¿Preparados en qué? En su carácter. Porque muchas veces, para tú sobrevivir tú al sobrevivir a adversidades, lo que haces es fortalecer tu carácter. Si tú solamente estuvieras en buenas situaciones, cuando llegara una situación mala, automáticamente quedarías devastado. Pero al atravesar varias situaciones complejas, Dios lo que hacía es que ellos crecieran, pero no solo en número, sino también en carácter y en fuerza espiritual. Adicional, esto nos habla de 2 cosas en paralelo. Dios estaba trabajando con Moisés para hacerlo un gran libertador y estaba trabajando con el pueblo de Israel para forjarlos en carácter, para que no tuvieran miedo, para cuando ambos se encontraran pudieran llegar al punto donde Dios los necesitaba, y era al poder salir del pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, cuando dice que se acordó de su pacto, no es que Dios los olvidara. Dios estaba preparando a ambos en paralelo. Los miró desde lo alto y los decidió ayudar. Es decir, que ahora sí la mano de Dios intervendría de manera clara. Estaba interviniendo tal vez de manera indirecta, pero ahora sí lo haría de manera ya más visual para que ellos la vieran. Entonces, en conclusión para tu vida y para la mía, es: cuando tú estés en espera, no lo veas así. Velo como que Dios te está preparando. Dios te está ayudando a fortalecer el carácter necesario para que tú sepas reconocer tu propósito. Pero si tú por el contrario te desesperas y comienzas a hacer las cosas a tu manera, jamás vas a ver las bondades del propósito que Dios tiene para tu vida. Recuerda que Dios no solo está obrando en tu vida, está obrando en la de varias personas. ¿Para qué? Para que eventualmente se conecten con tu vida y ellas también te ayuden y tú les ayudes para mejorar sus vidas. Y bueno, no te olvides de leer tu Biblia. Si te agradó este capítulo, por favor, déjame en los comentarios qué te pareció. Me ayudaría mucho saber
si te estoy ayudando en tus estudios bíblicos o qué cosa necesitarías saber para poder aumentar tu fe. Dios te bendiga, bonito día, bonito domingo. Adiós, bye.